Bienvenidos a Vox Ultratumba, donde discuto temas de religión, filosofía, política y cultura. En este video voy a hablar de un tema que cruza dos temas simultáneamente, el de la política y también el de la teología, porque voy a discutir básicamente cómo la modernidad organiza la concepción del trabajo y de cómo el ser humano está integrado en una sociedad mediante su labor. Pero antes de comenzar, recuérdense de suscribirse al canal si les gusta el contenido, denle a like al video, comenten en el video, compartan el video y denle a la campanita si quieren recibir notificaciones cada vez que saque un nuevo video. Antes de comenzar con el tema, quisiera aclarar algo de cómo yo hago estos videos, porque usualmente pongo estos textos en la parte de abajo de la pantalla, en la cual yo usualmente estoy definiendo o aclarando términos o explicando adicionalmente ciertas cosas, y puede que para algunas personas sea algo que distraiga del video principal. Y yo diría que toda la información que estoy poniendo ahí es usualmente para personas que a lo mejor no comprendieron un término que estoy utilizando o no están muy claros en qué quiero decir con un término. Pues esa aclaración yo la pongo allá abajo. Técnicamente, si están escuchando el video y entienden lo que estoy hablando, pues no necesariamente la lectura de ese texto va a añadir mucho, pero si quieren aclarar algo, está eso ahí abajo y pueden pues leerlo y después le pueden dar para atrás el video y continuar escuchándolo, porque sé que para mucha gente leer eso y escuchar simultáneamente a lo mejor sería bastante difícil. Así que quería aclarar de que es algo que yo estoy añadiendo simplemente para clarificar o expandir en un tema que a lo mejor la persona que está escuchando el video o viendo el video no tiene muy claro. Así que, yendo entonces con el tema del video, en la modernidad usualmente pensamos en el trabajo, la labor, como algo intrínseco a la existencia misma, porque obviamente el trabajo es algo básico del existir. O sea, para poder sobrevivir hay una necesidad real de salir a buscar el pan, a trabajar para los cultivos, a desarrollar una economía, a participar en una empresa colectiva que nos lleve a unos objetivos particulares, la explotación de recursos naturales, etc. O sea que es normal que los seres humanos nos tenemos que desenvolver de esta manera. Pero posterior a la era de industrialización hubo un cambio de cómo la labor era vista, en la cual habían estas empresas, estas corporaciones que necesitaban labor mecánica o simple para poder de forma rápida generar productos y materiales de forma efectiva, y por lo tanto empieza el desarrollo de lo que se llama la labor industrializada, en la cual muchas personas terminan en una maquinaria casi deshumanizante, porque no requiere ningún tipo de creatividad, ningún tipo de aportación individual, sino que es simplemente parte de una maquinaria en la cual están poniendo una tuerca aquí y la misma tuerca, y se hace eso por 12 horas, como ejemplo. Y poco a poco ha habido un desarrollo político relacionado a este fenómeno, en la cual hay una lucha dialéctica entre la visión capitalista de que los dueños de producción son aquellos que tienen el capital y la idea para forjar y emprender un nuevo camino económico, y los empleados, que son aquellos que toman esa idea y esa visión y la ponen en el camino de la realidad mediante su labor. Y por lo tanto hay un intercambio entre el que está comprando el trabajo, o sea, comprando esa labor, y cómo esa labor entonces es aplicada a la creación de cosas. Al otro lado está la posición principalmente hecha famosa por Marx y Engels, que plantea de que la concepción democrática no debe ser únicamente en el ámbito político social, sino que debería también ser en el ámbito laboral, y que en el momento que hay un grupo de trabajadores en una empresa, ellos también deberían tener un acceso democrático a cómo su labor es utilizada. Y por lo tanto ahí viene todo el desarrollo de las uniones y los colectivos que están tratando de tener un intercambio equitativo con los dueños de producción. Pero ambas posiciones son posiciones que ven a la labor de la misma manera, que ven el trabajo con una misma perspectiva, que es simplemente que el hombre está diseñado para trabajar y vender su labor a cambio de un beneficio pecuniario, económico,
para que entonces pueda participar en el mercado de compra y venta y poder vivir una vida normal. Pero estas dos posiciones son básicamente dos lados de la misma moneda porque visualizan al ser humano de una misma manera. Y diría yo que ambas posiciones son deshumanizantes porque le restan a la persona su valor particular y su potencialidad, porque está divorciando al ser humano del elemento espiritual natural que tiene, que es aspiracional y que trasciende las necesidades básicas de sobrevivencia. O sea, en otras palabras, los sistemas modernos colocan a los seres humanos en una posición continua y cíclica de sobrevivencia, en la cual la vida es un proceso en el cual es laborar, recibir paga por ese intercambio de tiempo, comprar las necesidades para sobrevivir, consumirlas y tener que volver al ciclo para poder volver a generar y consumir. Y por lo tanto, los trabajadores lo que están haciendo es que están regalando su vida a cambio de sobrevivencia. Y en mi opinión, en el momento que el ser humano está en esa rueda, está básicamente en una rueda de muerte y no en una rueda de avance, porque muchas personas le llaman progreso a este desarrollo, a esta nueva forma de existir. Y yo he escuchado eso de ambas partes. O sea, el concepto progresista es un concepto que se habla ambos en la izquierda supuesta y en la derecha supuesta. Ambos utilizan el término progreso para justificar la explotación del alma de los trabajadores, porque yo no estoy hablando únicamente de su labor, ya estoy hablando de su existencia misma. No es casualidad que en el occidente, que es donde comienza el proceso y la revolución industrial, es donde la religión ha caído, porque cuando uno coloca a un ser humano en un ciclo de sobrevivencia feroz, pierde toda noción aspiracional espiritual, porque no tiene el tiempo ni la energía para eso. Y lo único que anhela es algún tipo de escape de ese ciclo. Y el escape es vendido por las corporaciones mismas. O sea, que hay una industria de entretenimiento dirigida a estas mismas personas que son los trabajadores para que puedan olvidar su realidad. Y eso ya sea mediante toda una industria de alcohol y drogas, que una industria multimillonaria, o mediante una industria de entretenimiento, ya sea con deporte o cinematografía, para mantener a los peones en la mesa entretenidos y de una forma vicaria poder vivir la vida de otras personas. Es como la famosa zanahoria al frente del conejo para que siga corriendo detrás de ella y nunca la alcanza. Poner un video de música donde están estos hombres con 4 Mercedes y 70 mujeres y cadenas de oro es una manera de promulgar el sistema propio a que se sostenga y a la misma vez para motivar a las personas a que piensen que si yo simplemente sigo en esta rueda puedo llegar ahí. En el otro lado dialéctico, similarmente se le plantea de que no, si simplemente tú puedes conseguir la capacidad de democratizar el sistema laboral, vamos a estar bien. Porque ya tienes participación de tu propia esclavitud, pero tu participación es justa. Inclusive te podemos dar hasta los medios de producción para que tú mismo te eches las caderas al cuello en vez de que otro te las ponga. Y entonces vas a estar en este ciclo eternamente, pero no te puedes quejar porque te pusiste en el ciclo tú mismo. Nuevamente, en esos sistemas la religión es como si no existiera, porque es la labor y el proceso laboral la religión. Así que ambos en el capitalismo y el socialismo están generando una nueva religión, que es la religión de la sobrevivencia, como le llamaría yo, porque realmente no es una religión del enaltecimiento del espíritu humano, de la búsqueda de lo más alto y lo más bello, sino que es la búsqueda de simplemente la producción y el consumo eternamente sin cesar. ¿Hay alternativas a esta forma de ver el mundo? Claro que sí. Hay diferentes nombres, porque hay nombres como distributismo, integralismo, que son concepciones que en realidad son muy antiguas, pero que tuvieron que reaccionar a estos cambios en la modernidad para poder interpretar cómo mejor salirse de ese ciclo. Como ejemplo, y puedo hacer un video posteriormente de estas ideas, pero por ejemplo el integralismo, que proviene de hecho de pensadores
antiguos del mismo cristianismo católico, si vamos a ser más específicos, en la cual se plantea que el ser humano es un ente que debe estar integrado a todas las facetas sociales, que no únicamente radican en su labor, que el ser humano es un ente espiritual, pensante, sensible, un ente con necesidades materiales también, unas necesidades democráticas, unas necesidades sociales, y que todos estos elementos tienen que estar de forma integrada para que pueda haber armonía en la sociedad y para que haya un espacio para que cada persona pueda maximizar sus capacidades. Por lo tanto, la labor o el elemento de consumo y producción no es el principal en una sociedad de esa índole. Además de estos elementos están los elementos morales, los elementos familiares, los elementos espirituales, que tienen que ser una parte intrínseca de esa sociedad para que funcione. Inclusive hay muchos pensadores que integraban la concepción de la nacionalidad misma como una extensión de la familia, como parte de lo que enaltece el espíritu. O sea que todos los miembros de la sociedad cooperan entre ellos porque son parte de una misma familia, que aunque tengan diferentes roles, diferentes habilidades, diferentes necesidades, cooperan entre ellos para tener una sociedad digna, una sociedad moral, una sociedad justa, pero también una sociedad productiva. Una sociedad que avance en su capacidad de permitir a las personas a que puedan vivir una vida que va más allá de la sobrevivencia, y que el entretenimiento, que también es presente en una sociedad obviamente, pero que el entretenimiento no se convierte en la única forma de subsanar el dolor existencial y el sufrimiento literal que sufren las personas en la modernidad, al nivel de los altos incidentes de suicidio, de drogadicción, que son un problema serio y que son claramente un fruto de la concepción postindustrial de cómo nos vemos a nosotros mismos. No podemos negar de que lo que estamos viviendo es insostenible. Y el problema con eso es que nosotros los seres humanos, cuando estamos en una situación insostenible, buscamos una solución que es la misma pero invertida. O sea, es inevitable que cuando los seres humanos están viviendo en desesperación, cuando trabajan 12 horas y aún así se sienten que no pueden pagar nada, que no pueden tener una vida tranquila, que cada hora de su vida está siendo evaporada porque no tienen más remedio para poder proveer para su familia, que soluciones simplistas y usualmente contraproducentes suenan atractivas, porque por lo menos una solución. Por lo tanto, vamos a ver que la sociedad está constantemente en esta lucha entre estos dos bandos, y estos dos bandos son una moneda con dos caras. Este te da una solución, tú brincas al otro lado y ese otro lado tiene una solución que es el mismo problema, con las mismas condiciones, con una versión diferente de cómo bregar con ella. Irónicamente, ahora mismo podemos ver en la política, estos son los dos bandos que siempre están peleando, pero no hay duda que existe otra manera, y que, para colmo, la mayoría de todos nuestros ancestros y respectivo de nuestro trasfondo cultural no vivían así, no veían el trabajo así. Y claro, todos los seres humanos vamos a pasar dificultades, necesidades, sufrimiento, muerte, es parte de la existencia, es parte de vivir. Pero la forma en la cual vemos el progreso, entre comillas, y vemos la sociedad y la forma económica de relacionarnos, no tiene que ser así. Existe una tercera vía, existen alternativas a este tipo de organización. Visualmente provienen de una renovación espiritual, de una nueva forma de entender en la cual las personas se niegan a verse ellos mismos de la manera que se están viendo y dicen: no, nosotros queremos una sociedad moral, queremos una sociedad espiritual, queremos una sociedad que se enfoque en los valores de la familia, en los valores culturales de la nación, que se basen en la integración de todos los miembros de la sociedad en un organismo que junto pueda desarrollarse y puedan existir. Si usted le quita a los seres humanos su dignidad y les remueve su capacidad de existir con algún nivel de creatividad, algún nivel de espacio espiritual y espacio mental, vamos a tener sociedades enfermas. Así que siempre que la solución sea, vamos a hacer lo mismo, pero vamos a hacerlo al revés, obviamente no va a resolver nada. Así que quería decir unas palabras del tema porque
Pienso que todos nosotros hemos pasado por esta situación en la cual nos encontramos de momento en un tipo de maquinaria en la cual empieza poco a poco a drenar los sueños, a drenar las expectativas, a drenar las esperanzas, a drenar el espíritu mismo. Y entonces ya cuando uno llega a ese punto, nada importa, nada tiene valor, incluyendo la persona misma. Y nos acostumbramos pensando que debe ser así, que es así, que no se puede cambiar, que no hay otra forma de verlo. Y vemos entonces las posiciones políticas y son básicamente la misma, invertida, y decimos, pues entonces me voy con este, después me voy con la otra. Y uno va cambiando de lado a lado, pero no resuelve nada, mientras los que están arriba piensan que esclavizándonos a todos nosotros, ellos sí van a tener estos sueños de libertad y tiempo para desarrollarse, etcétera, pero tampoco lo hacen, porque para poder llegar ahí tienes que terminar siendo esclavo mismo del sistema que has creado. Entonces terminan esclavos millonarios y esclavos pobres, suicidas ricos y suicidas pobres, deprimidos ricos, deprimidos pobres, porque lo que hacen no tiene valor real, no tiene una trascendencia. Empacar pollos por 12 horas al día tiene una utilidad, pero no tiene significado real. Y a estas personas que están haciendo este trabajo no se les da ningún tipo de respeto y ningún tipo de espacio ni capacidad. Y lo tienen que hacer por 12 horas porque no pueden pagar nada si no lo hacen por 12 horas. Por lo tanto, no pueden existir. Obviamente cuando salen se emborrachan, se van a la calle y de esa manera, pelean con el vecino, pelean con la mujer, abusan a los hijos, etcétera. Es todo un ciclo. Yo me acuerdo cuando era niño que los domingos todo estaba cerrado. Había un respeto a la noción de que por lo menos había un día en la cual nadie se iba a morir porque la economía parara y hubiese un descanso. Eso poco a poco se fue erodiendo. La razón que este país está fastidiado es porque no trabajamos todos los días como hacen otra gente. Tenemos que abrir todos los días y vamos a abrir 24 horas también. O sea, ahí tú tienes gente metido en el sistema. No tienen ni un día para descanso, un día para reflexionar, un día para pensar, un día para rezar. No, es todo un lunes. Imagínense un mundo en el cual todos los días son un lunes. Para mí eso es un horror, pero eso es lo que han convertido el mundo en un lunes. Y entonces la posición del otro lado, vamos a hacer todos los días un lunes, con democracia, pero un lunes. Todos los días lunes, eso pienso que es la peor campaña en la historia de la humanidad. Yo diría que debemos tener más domingos y menos lunes. El país no se va a caer en canto porque haya 1 o 2 domingos a la semana. Y pienso que ese espacio va a permitirle al ser humano, al pueblo, a reflexionar y recapacitar y a poder coger un momento de desarrollar ideas nuevas, desarrollar caminos nuevos y poderse encaminar a tener una vida saludable, espiritual, etc. Así que espero que les haya gustado el tema. No se olviden de suscribirse al canal, denle a like si les gusta el video, comparten el video y comenten el video. Si quieren decir algo, yo con mucho gusto les comento y les contesto si tienen alguna pregunta. Así que gracias por estar conmigo y nos vemos en la próxima.